La mano maldita. Durante la colonia se construyeron muchas haciendas que albergaban a cientos de españoles que llegaron a vivir al nuevo continente, y no era extraño enterarse de que estos les daban un maltrato a sus trabajadores. Pero se sabe que ninguno era tan exigente y despiadado como don Manuel Romero, dueño de la hacienda más hermosa de Puebla. Se cuenta que cierto día llegó a la hacienda un muchacho en busca de trabajo. Don Manuel no dudó en contratarlo, ya que se dice que el joven era de muy buen cuerpo y demasiado alto. Así Pablo cumplía a la perfección con las tareas encomendadas, pero conforme pasaban los días, éste se iba dando cuenta del excesivo maltrato del que eran víctimas los demás trabajadores, así como la injusta cantidad que se le pagaban como jornal. Vivían con muchas carencias y los lugares que habitaban eran completamente insalubres. Además de que cuando se enfermaban, nadie podía hacer nada para ayudarlos, por lo que muchos fallecían. El muchacho se encontraba molesto por las condiciones de trabajo y el hambre que aquejaba cada vez con mayor intensidad a la población, por lo que cierto día entró y hurtó unos panes para poder dárselos a unos niños que morían de hambre. Esto llegó a oídos del patrón, que lo consideró un traidor. Don Manuel, enfurecido, se dirigió a la choza de los campesinos beneficiados y los obligó a que le dijeran quién les había dado aquellos panes. Pero las personas, aunque estaban asustadas, no dijeron palabra alguna, situación que molestó más al cruel español, que terminó quitándole la vida a golpes al jefe de familia. Desde entonces, dicen, se desencadenó la tragedia, ya que en ese preciso instante apareció Pablo, alegando que él había sido el benefactor. Don Manuel, iracundo, tomó al muchacho del brazo y lo mandó golpear al tiempo en que lo amarraba dejándolo al sol. Don Manuel, que no soportaba el desorden, quiso darle una lección al joven, así que tomó su machete y sin piedad le cortó la mano derecha a Pablo, quien dio terribles gritos de dolor. Y para no alborotar más a los trabajadores, les dijo que había despedido al desobediente muchacho. Lo cierto es que lo había llevado a un llano lejano, donde le quitó la vida, enterrando su cuerpo en aquel lugar desolado. Todo volvió a la normalidad. Don Manuel continuó con los maltratos, y se dice que hasta perdió la poca paciencia que le quedaba, por lo que cada día era más insoportable trabajar en aquella hacienda. Así transcurrieron 6 años, hasta que cierto día don Manuel escuchó un fuerte golpe que provenía de su escritorio, pero sin darle importancia, continuó ideando los nuevos castigos que le impondría a sus trabajadores, que según él ya comenzaban a rebelarse. Aquellos golpes continuaron con mayor intensidad, y cuál no fue su horror cuando al abrir el cajón vio claramente cómo una mano saltó sobre él. Don Manuel cerró los ojos y al abrirlos nuevamente, la mano había desaparecido. En vano pidió que todos los trabajadores buscaran aquella mano, pero nadie pudo encontrarla por ninguna parte. Don Manuel estaba seguro de que le estaban tendiendo una trampa, y más enfurecido que antes, mandó castigar a cuanto sospechoso le venía en mente. Esa misma noche la mano volvió a aparecerse, pero esta vez en sus aposentos. Desde aquel día, don Manuel amanecía con una palidez preocupante, y su ánimo y desconfianza delataban que algo malo le estaba ocurriendo. Se dice que las apariciones no cesaron, y que por el contrario, don Manuel falleció a los pocos días, víctima de un aparente estrangulamiento que solo dejó la huella de una sola mano. El encapuchado del templo. Aguascalientes era una de las ciudades más desiertas en aquella época. Había pocos habitantes, y los ruidos de las carretas eran tan esporádicos que apenas se rompían la monotonía del día. Los sitios de caballos y mulas eran frecuentemente visitados por los mercaderes de la región y los provenientes de tierras lejanas que apenas si pasaban por la ciudad, que les quedaba de paso para ir a una más grande. En aquella ciudad era muy conocida la hacienda del Niágara, de don Salvador H. Romo, padre de don Antonio, quien permitía que algunos jóvenes se hospedaran en ese lugar para pasar sus vacaciones. Y precisamente el trabajo de guiarlos hasta ahí era el de don Amperio, un cochero de confianza. Cierto día las cosas no ocurrieron como solían suceder.
Aquel verano, el sol arreció más que en años anteriores, y por alguna extraña razón, don Amperio no llegó a recoger a los jóvenes que esperaban con impaciencia la llegada del mozo. Todos esperaron con ansias en vano la llegada de aquel hombre. Aquel equipaje se convirtió en lecho, porque la noche llegó con una luna que alumbraba poco. Don Salvador, preocupado por la posibilidad de que algo les hubiera pasado, salió rumbo al lugar donde se debía recoger a los muchachos. Al llegar, su sorpresa fue mayúscula al verlos a todos acostados en el suelo. ¿Y Amperio?, preguntó don Antonio desconcertado. Todos sabían de sobra que don Amperio era un hombre cumplido y responsable, que jamás dejaría abandonados a esos jóvenes, por lo que más lógico era que le hubiera ocurrido algo. Don Antonio, acompañado de los jóvenes, buscó sin cesar a don Amperio por todo el pueblo, donde era muy posible que pudieran encontrarlo. Como no lo hallaron, regresaron todos juntos a la hacienda, donde ya se encontraba el mozo, pero se le reflejaba un estado muy raro. Tenía los ojos agrandados y estaba mudo como un tronco. Buscaron indicios que les confirmaran las sospechas de que estaba tomado, pero su aliento no delataba una noche de copas. Su esposa relató que llegó de esta manera minutos después de haberse ido a recoger a los muchachos, y que desde entonces no había soltado palabra. Nadie podía decir a ciencia cierta qué era lo que le había ocurrido a este hombre. 8 días después, don Amperio recobró el ánimo y pudo regresar a su trabajo, pero don Antonio, que no dejaba el caso de lado, lo interrogó de inmediato. Así, el cochero pudo relatarle lo ocurrido. Cuando pasaba por el templo de San Marcos para ir por los muchachos, un fraile encapuchado que llevaba una calavera en la mano salió de ahí. En cuanto se dio cuenta de que estaba viéndolo, me correteó por todo el jardín, gritando que me iría al infierno. Por el miedo y el cansancio caí inconsciente hasta que un amigo me encontró y me llevó a casa arrastrando. Desde aquel momento don Antonio comenzó a investigar quién podría haber sido aquel fraile de relato, hasta que se enteró de que años atrás la gente se reunía cada año para festejar a San Marcos. Estas fiestas se llevaban a cabo alrededor del jardín del templo. Pero a pesar de esto, era muy poca la gente que asistía a los oficios religiosos de la misma, prefiriendo la diversión y no la devoción. Se contaba que días después de una de las últimas fiestas, comenzó a aparecerse un fraile que llevaba una calavera en la mano, versión que coincidía con el relato de don Amperio. Pero además, había quienes aseguraban que este ser se paseaba por los jardines todas las noches alrededor del templo, y que solo los desafortunados que se lo topaban de frente eran víctimas de sus agresiones. Por tal motivo, las personas que vivían cerca del templo rezaban cada noche una oración, implorando que aquel espíritu jamás entrara en sus hogares, y solo alcanzaban a escuchar los gritos que este espectro daba al toparse con algún transeúnte. Así, don Antonio pudo saber que aquel fraile era el mismo con el que don Amperio se había topado. Ahora solo había que responderse una cosa: ¿por qué había regresado aquel fraile? ¿Y por qué motivo no podía descansar aún su alma? El pánico rondó nuevamente las calles de Aguascalientes, hasta que cierto día don Antonio y un grupo de personas decidieron ir en busca de aquel fraile para enfrentarlo y ahuyentarlo, por lo que esa misma noche determinaron ir al templo y esperar entre las sombras de los árboles a que apareciera. Y cuentan que fue justo a la medianoche cuando una sombra se dejó ver por los jardines. Aquellos hombres, sin pensarlo, se arrojaron sobre ella, quitándole la calavera y la capucha que le cubría el rostro. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Tiempo después se corrió rumor de que en verdad se trataba del sacristán, que solo quería asustar a las personas que abusaban del libertinaje. Pero hay algunos más que aseguran que se trataba de un ánima maldita, que por causa del mismo libertinaje no podía descansar, teniendo que saldar su deuda vigilando los jardines del templo. Esta historia no fue asentada ni en las actas del templo, ni en las del Santo Oficio, pero ha prevalecido por las calles de Aguascalientes durante todos estos años. Incluso hay quienes todavía hoy en día piensan 2 veces pasar a medianoche donde se encontraban los jardines del templo de San Marcos. Hasta aquí llegamos con los relatos, queridos amigos. Espero que estas historias, estas leyendas hayan sido de su agrado. Recuerden que hoy jueves 21 de noviembre,
Los espero a partir de las 10 de la noche para escuchar nuevas historias, nuevos relatos de fantasmas que ustedes van a compartir con la familia Misterio. Si te gustó este video, recuerda darle un like, compartir en tus redes sociales y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de John Misterio. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias. Nos vemos al ratito. Bye.